tenim? Aquí tenim, podeu veure, el Premi Chess són diferents jocs que es poden fer online, no d'escacs, sinó de minijocs. Per exemple, això de marxa una cursa de peons, 8 contra 8, i es juga contra l'ordinador. L'he posat no fa molt perquè és superinteressant poder jugar online qualsevol amb aquests jocs. Tot el que sigui fer més fàcil, menys complexa, el que és complexa ens facilita l'aprenentatge, ens facilita les coses. Doncs aquí tenim 8 contra 8 que es pot jugar, està en anglès, si entreu, però és molt intuitiu. Hi ha jocs com, per exemple, jugar una torre contra 5 peons. Guanya, en aquest cas, els avions, qui aconsegueix portar un peó al final. Jugant amb l'ordinador, que aquest no s'ha carregat del tot bé, per jugar amb l'ordinador directament des del joc, hi ha 3 nivells diferents. El Lichess és un dels portals més populars per jugar online amb qui sigui, per aprendre, hi ha lliçons també, i aquí tenim qüestions més aviat per al professorat. L'Observatori de l'Escassa d'Educació de la Universitat de Girona, el portal del Departament d'Educació, hi ha organitzat els recursos dels escacs a l'escola, el projecte de la Generalitat de Catalunya, no s'ha carregat del tot, els escacs a l'escola. Aquest és un vídeo dels matins de TV3, on es va entrevistar a la coordinadora pedagògica del projecte dels escacs a l'escola, del Departament d'Educació, tot just quan començava a iniciar-se el projecte. Entrades populars, aquests són blocs amics de dues escoles, l'Escola Federació Narcís de Girona i Sant Bernat de Vila-seca. Són dos blocs molt atractius que fan coses molt xules. No pot faltar el bloc dels que refereix ara. El ajedrez a l'escola és una autèntica passada, és el portal d'escacs educatius més important d'Espanya i parlo aquí, deixo simplement en Espanya. Publiquen molt sovint, és molt atractiu tot el que hi ha. Els dijous, precisament, el dia de les nostres classes, pengen reptes molt interessants per diferents nivells. La idea és la de la divulgació, facilitar les coses. El portal Ajedu, soc membre de l'Ajedu també, i és un portal dedicat també a la divulgació dels escacs educatius a partir de la Universitat Autònoma de Barcelona. Educacés, més enfocat per a mestres, sobretot mestres, hi ha també recursos per aprendre a jugar. El Cultura Escacs és el programa de ràdio en el que estic fent una col·laboració. Aniré a presentar un programa sobre els escacs educatius. És superinteressant aquest programa. Es fan els dimecres a partir de les 7 de la tarda, 7:10 aproximadament, i l'enfoc és molt variat, la vessant més lúdica dels escacs. Per exemple, un programa monogràfic sobre el director de cinema Stanley Kubrick. Demà parlaran dels escacs femenins, dedicaran 2 programes, serà molt interessant i és molt àgil, molt entretingut. I aquest portal en anglès està superbé, és molt divertit, amb uns gràfics molt atractius. Aquest també és molt interessant per aprendre i practicar amb els escacs. I ara, bé, és el buscador, està tot a disposició, comparteixo tot. I ara sí, passem a la presentació. Estem gravant per després penjar la conferència i farem un petit article sobre la conferència d'avui. La base de la conferència és la que vaig fer com a ponència en l'última jornada d'innovació educativa a Barcelona al mes de desembre. I ara us començaré a presentar-ho en castellà, ja que ara som relativament pocs aquí, però ens van seguint des de diferents llocs
arreu d'Espanya i fins i tot m'han demanat que tradueixi al projecte. Bueno, el título Ajedrez educativo, un viejo lenguaje para una nueva educación. Vemos en la parte izquierda una de las primeras imágenes que tenemos en Europa sobre el ajedrez. Data del siglo XI, finales del XI, inicios del XII. Está situado en la iglesia de San Sabino en Piacenza, Italia. Es un mosaico medieval que está en el suelo, creo que muy bonito. Tiene, por lo tanto, algo más de 1000 años ya, ese mosaico, y el ajedrez tiene más antigüedad todavía. Se ve que nace en la India hace unos 1500 años aproximadamente. No se sabe con absoluta certeza, pero lo más probable es que sea así. Se han descubierto, por ejemplo, en Egipto unos juegos que, vistos de perfil, se parecen mucho al ajedrez, el llamado semé, pero es un juego muy distinto. Hay teorías también que dicen que nació en Turquía, antes incluso, pero bueno, es un juego muy antiguo, milenario, por lo tanto tiene muchísima historia, recorre geografía muy extensa y muy variada, nace en Asia, se va adentrando por Persia y el ajedrez moderno, tal y como lo conocemos hoy, se acaba de desarrollar en la península ibérica, precisamente, en España. Y tenemos una imagen del ajedrez educativo, porque el enfoque de hoy es exponer el ajedrez como lenguaje, que no se está haciendo prácticamente esto de enfocar el ajedrez como lenguaje. Se habla del ajedrez como deporte. Planteé en Facebook la pregunta ¿qué pensáis que es el ajedrez? Y entre las diferentes opciones, más que un juego, la mayoría votó que es un deporte. Un deporte. Bueno, eso fue lo que votaron el grupo que votó mayoritario del grupo de ajedrez de Facebook. Y lo cierto es que mucha gente debe pensar, bueno, deporte, sí, hubo una polémica por un programa de TV3 sobre deporte, porque hizo un poco de broma sobre este tema. No hay material en Decathlon, por ejemplo, sobre ajedrez, ni se suda. Pero lo cierto es que, por ejemplo, con mis propios alumnos me preguntaban en una imagen que tengo de un artículo sobre el último campeonato del mundo entre Carlsen y Caruana, porque antes de empezar la partida había un montonazo de botellas de agua. ¿Por qué? ¿Qué hacen con tantas botellas de agua? Sí, pero es que la partida duró sobre las 7 horas o algo más. 7 horas de juego. Los ajedrecistas, cuanto más alto es el nivel, más se preparan a nivel físico, se entrenan como cualquier deportista de élite. Hacen footing, van al gimnasio, hacen natación, necesitan una gran preparación física. Y es que con la actividad cerebral se queman calorías también. Y en determinados momentos, cuando hay apuros de tiempo, por ejemplo, y mucha presión, la pulsación cardíaca se acelera bastante. En el duelo histórico Karpov-Kasparov de Sevilla, hace ya muchísimos años, algunos de ellos, al terminar alguna de las partidas, perdían kilos. Bueno, si jugamos Pera y yo, tal vez no perdamos kilos precisamente, pero en el ajedrez de alta competición sí. Y como ciencia, pues comentar que se puede dar más jugadas todavía en una partida de ajedrez. Hay más posibles jugadas en una partida que átomos en el universo conocido. El mundo de las matemáticas está prácticamente todo descubierto, pero juegos como el ajedrez, el Go o el Shogi, que tienen cierto parecido, no se ha descubierto quién gana todavía. Y de hecho estamos muy lejos. En la época de Karpov y Kasparov, el hombre, el mejor que jugaba en el planeta, superaba a la mejor máquina. Hoy ya es impensable.
Y lo último es que Google está investigando con el ajedrez, también con el juego de shogi, está investigando la inteligencia artificial a partir del ajedrez. Enseñaron en menos de un día a una máquina, AlphaZero, se enfrentó al ordenador campeón del mundo y en 100 partidas no perdió ni una sola, en 100 partidas se produjeron muchos empates y ganó muchas partidas, no me acuerdo cuántas. Destrozó por completo al campeón del mundo, aprendiendo solo. De manera que el ajedrez como ciencia nos lo hemos de tomar muy seriamente. Sobre el ajedrez como lenguaje casi no se habla, y me parece que nos puede hacer comprender muchas cosas sobre el ajedrez, sobre la situación del ajedrez. Y no es que me lo inventé yo. Vemos en la primera imagen, a la izquierda, Ferdinand de Saussure, que está considerado el padre de la lingüística moderna. Solo escribió 2 libros, y su obra principal, el curso sobre lingüística general, no lo redactó él. Lo redactaron 2 colegas suyos a partir de los apuntes de sus alumnos en la cátedra de Ginebra, de la Universidad de Ginebra, donde impartía su magisterio. Fue editado en 1915, murió en 1913, y sobre todo se basa en el último año en que estuvo como profesor, en el curso 10-11, 1910-1911, sobre todo en ese curso. Es decir, en un mundo en que no había ni televisión, ni internet, la transmisión oral, como en tiempos de Platón, el conocimiento, solo oral, porque no lo llegó a escribir, sus alumnos, sus apuntes, vieron la importancia de su comunicación, y a partir de esos apuntes, de eso se inició el estudio moderno de la lingüística. Por lo tanto, es una persona importantísima. Está considerado el padre de la lingüística. ¿Qué decía Saussure? Pues comparaba precisamente la lengua, el lenguaje, con el ajedrez. ¿Qué es lo que decía? Que las palabras tienen su significado completo en relación al resto de las palabras con las que van unidas en la oración. Influye también el contexto, su significado, una misma palabra dentro de otra oración, en otro contexto, no significará exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con las piezas del ajedrez. Una pieza en una posición determinada, su valor, su comprensión, su alcance es muy distinto de su alcance en otra posición. Puede variar mucho. Y en cada nueva jugada se van produciendo modificaciones. Esto lo decía Saussure, y Wittgenstein, en su obra póstuma, una obra filosófica, se editó en 1953, el número de 1951 fue más allá. Él preguntaba, ¿qué es una palabra? Pues lo mismo que una pieza en el ajedrez, decía. Y decía, una jugada es algo más que llevar una pieza de una casilla a otra. Se produce en un contexto. En el tablero hay otras piezas. Depende de dónde llevemos la pieza, tiene más importancia o menos. Y con un ejemplo lo vamos a ver más claramente. No sé si todos sabéis jugar ajedrez, puede que alguien no hacía falta venir y seguir el taller práctico de antes. Supongo que los que sabéis jugar ajedrez sabéis responder la pregunta y no resolver mover. ¿Alguien no sabe jugar ajedrez? ¿Todos sabéis jugar ajedrez? Estupendo. Pues le corresponde mover, ¿alguien lo quiere decir? Al rey negro. Le corresponde mover a las negras, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos? Porque dominamos el lenguaje del ajedrez. Hay un código. Tenemos un rey amenazado,
vuelvo a la posición de atrás, si de caso. Le corresponde mover a las piezas negras porque el rey no se puede capturar en el ajedrez. Y como está amenazado, es obvio que le corresponde mover a las piezas negras. Es más, podemos ir más allá y decir que la última jugada de las blancas ha sido mover la torre blanca de la columna H de una casilla de la pieza de la columna H hasta H7. Puede estar en H8, en cualquier otra, menos en H7. Y la ha desplazado, porque no puede venir de la columna de la fila 7, porque estaría amenazado el rey. Es decir, que siguiendo las palabras de Wittgenstein, podríamos decir que han emitido la siguiente oración las blancas, o el jugador o la jugadora que lleva las piezas blancas. Ha dicho: cojo mi torre blanca, la llevo a H7 y amenazo a tu rey. Es jaque. Tienes a tu rey amenazado. Tienes que defenderte obligatoriamente. Es más, podría decir, y además no puedes subir a la fila 6 porque la tengo controlada por mi torre blanca. Así que te tienes que mover hacia atrás hasta la fila 8. Imaginad la oración tan extensa, vamos, una parrafada entera que le puede estar emitiendo el jugador o la jugadora de piezas blancas al de las piezas negras. Ya lo decía Wittgenstein, una jugada equivale a una oración. No es que me lo haya inventado yo, lo dice un gran filósofo, matemático y lingüista, que era también Wittgenstein. El ajedrez es un lenguaje artificial de tipo científico y técnico. Tenemos dos grandes grupos de lenguajes: el lenguaje natural, que es el que utilizamos de manera espontánea, natural, la lengua que estamos utilizando ahora, y otro el lenguaje artificial, que hay muchos tipos de lenguaje artificial. Uno de ellos es el de tipo científico y técnico, que tiene este tipo de lenguaje, que se utiliza un lenguaje muy preciso para comunicarse personas que tienen un nivel avanzado dentro de una materia en concreta. En este caso, pues sería el ajedrez. Tiene características parecidas al lenguaje matemático, al de la programación informática, que comunica a informáticos o a ordenadores. Al lenguaje musical, no utilizamos las notas para decir voy a comprar el pan. Igual que no utilizamos las siglas del ajedrez para decir voy a comprar el pan. O al iconográfico, también. El lenguaje del ajedrez se lee y se escribe. Es más, la última jugada de las blancas anterior se escribe así: torre H7, que el signo de sumar, que significa jaque. Es un lenguaje prácticamente matemático. Y digo que se habla porque no necesitamos ni siquiera el tablero para jugar una partida de ajedrez. La podemos decir E4, E5, caballo F3, caballo C6. Y podemos hacer una partida sin tablero, porque también se habla. Se escribe, es obligatorio en las partidas de campeonato escribir las partidas. Se escribe y se lee. Una vez escrita, también se lee. Y en Internet está plagado de webs donde se pueden ver, leer partidas. Hay retransmisiones en directo de campeonatos y se está hablando de ajedrez y se habla ajedrez. Se están diciendo jugadas, se están comentando. Es un lenguaje. Es más, podemos decir que es un diálogo. Esto también nos interesa mucho en el mundo de la educación y más en el mundo de hoy en día. Es un diálogo con turnos ordenados y ponderados. ¿Qué significa? Pues que hay turno. Primero juega uno, después juega el otro. ¿Y por qué es ponderado en el tiempo? Podemos jugar por reloj y el tiempo está ponderado por el reloj, como en las partidas de campeonato, o si no hay reloj, como en muchas partidas de aficionados o de niños,
Cuando uno está pensando más de la cuenta, el otro, venga, ya, porque se está pasando, ¿no? Porque está ponderado, hay un tiempo, es democrático, es un diálogo democrático entre prácticamente iguales, solo se empiezan siempre las blancas, eso sí. Puedo decir más. Cuando he tenido algún grupo, por ejemplo, el año pasado, con alumnos, nerviosos que venían de jugar al fútbol, pasaba más con los niños que con las niñas, venían, ¡oh, que hemos comido una patada, ese pueblo valía! Están que el uno no escucha al otro, se gritan. A veces lo que hacía era recurrir al tablero de ajedrez y me decía, ¿sabes qué? Yo voy a empezar la clase, pero vosotros jugar. La tensión va yendo a menos, cada vez se va apagando, disminuye la taquicardia, por decirlo así. Es más, a medida que va pasando el tiempo y van jugando, y hay un diálogo silencioso, como decía Jorge Luis Borges, el gran escritor, un diálogo silencioso entre dos colores que se odian. Bueno, en ese diálogo ya están dialogando, no están gritando uno contra otro, es que llegan incluso silenciosamente a ¿he hecho esta jugada? ¿Qué pretenderá? A lo mejor quiere hacer esto, pues yo voy a hacer lo otro. Y así, incluso, después del enfrentamiento llegan a empatizar. Cuando acaba la partida, bueno, antes de empezar, pues se dan las manos, pero cuando acaba la partida, se les ha pasado todo. Se dan la mano y ya a otra cosa, mariposa. Los estudios confirman mejoras en habilidades lingüísticas y comunicativas entre los que han participado en cursos de ajedrez bien estructurados, coordenados y con calidad. Cosa que sorprendió mucho en su momento, porque todos atribuimos al ajedrez cualidades matemáticas, que es verdad, pero también influye en las habilidades lingüísticas. Estamos viendo que es un lenguaje. ¿Qué es el ajedrez educativo? Y que en el club de ajedrez, como habéis podido ya conocer, pues llegamos en la práctica los jueves. ¿Qué es el ajedrez educativo? No es un juego. Muchos puedan pensar, ¿ajedrez educativo? Juega al ajedrez. Es una pedagogía. Y cuidado, es una pedagogía muy importante hoy en día. El congreso de innovación educativa más importante del mundo es el ICOT, las siglas de ICOT en inglés, que se celebra cada 3 años. En el último, que se celebró en el mes de marzo en Miami, hubo 4 ponencias, 4 de ajedrez educativo. 4. Y está muy habitualmente presente en jornadas de innovación educativa. Como habéis visto, utiliza muchísimos juegos, muchos materiales, muchas adaptaciones. Aquí tengo para ejemplos, uno de ellos es todo un clásico, que hoy me han enviado la app de Locachés. Hoy mismo me han enviado, estaba preparando las cosas aquí y me ha llegado un WhatsApp de mi hermano, el autor de Locachés, que no he podido ni responder. Enseña un lenguaje, el ajedrez, y aborda todas las competencias y ámbitos del currículo educativo. Algo más de explicación de la didáctica del ajedrez. Secciona un lenguaje, como hemos visto antes, empezando por el tablero, uno de sus elementos, después vamos con las piezas, y se practica con cada una de sus partes o elementos. Antes hemos hecho el juego de los pistoleros, que conocí hace poco con Miriam Montreal, la coordinadora del proyecto de Aragón, que estuvo en Girona presentando el proyecto y hizo unos talleres, y me parece de los más divertidos para trabajar con el tablero. Ahora, esto ya en el club puede costar un poco más, pero uno de los aspectos más novedosos del ajedrez educativo es el uso
de la motricidad del movimiento. Tenemos incluso libros sobre ajedrez y motricidad, ajedrez y educación física. Incluso en Aragón se ha inventado un deporte que ya se está haciendo competición, incluso, que es el chessboard, que se basa en el juego del ajedrez, parecido un poco con el juego de matar, un poco con el balonmano. Tiene cosas de cada uno de ellos. Y hay un libro del chessboard. Y ahora están apareciendo también vídeos explicativos sobre el chessboard. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo rápido, dura 36 segundos, de juegos para conocer el tablero. Podemos utilizar el juego cooperativo. En este ejemplo pido a 3 niños, pero puedo pedir que sea todo el grupo. Tenemos 2 equipos. Se trata de ver qué equipo pone primero sobre el tablero de tierra, que tenemos tableros de tierra. Así aprovecho las baldosas del patio del colegio. Vamos a ver el vídeo que dura un poquito. Está conectando. Tal vez la imagen no sea muy buena. A veure, quin equip es col·loca primer o col·loca primer 3 persones a la fila 5. 3 persones a la fila 5. 3. Ha d'haver 3 persones a la fila 5. 3. Correcte, aquest equip d'aquí, que té només 3 persones a la fila 5. Vosaltres esteu més persones dins del tauler. Només ha d'haver 3 persones a la fila 5. Bueno, y bailan porque han ganado el punto, se han colocado primero. Están haciendo juego cooperativo, porque se han de ayudar entre ellos. Podemos poner 2, 3, podemos hacer... Hola, en nuestro primer tutorial vamos a hacer una casita de cartón. Eso ya no está educativo. Bueno, hay muchísimos juegos para hacer solo con el tablero. Otro ejemplo, muchos ejemplos, el peón. ¿Qué hacer con el peón? Hemos visto antes en el web de la carrera de peones, podemos colocar tapones y capturar peones. En este caso, gana quien consiga más puntos. Hemos visto antes niños de primero de primaria. Esto también lo hacen en primero de primaria, después de hacer el tablero. En Cataluña introducimos el peón primero, nos da por utilizar casi la pieza más difícil de mover, porque captura de manera diferente a cómo se mueve. En Aragón empiezan con el rey, es la más fácil de mover. Y es que cada pedagogía es muy variada la una de la otra, cosa que también lo hace muy rico. Bueno, pues a mayor nivel de dificultad, más diversión, lo tengo comprobado. Les gusta primero la carrera de peones, les gusta más después capturar los tapones, 1 punto por cada tapón capturado, 5 puntos, peón que llega a la última fila. En este caso, 5 puntos que llega a la última fila, tapones blancos 1 punto, tapones verdes 2 puntos, tapones azules 3 puntos. Y van contando, cuentan solos. No hace falta la típica ficha de matemáticas para estar ahí haciendo las operaciones. No. Y además, quien tiene dificultades, pues ve la necesidad de contar sus puntos. Y además, es que cuentan solos. Yo tengo que contar más puntos. Hay quien llega a contar a 40 sin papel. Sin papel. Solos. No hace falta ni que se los pida. Profundización en el aprendizaje de un lenguaje. ¿Cuál es la mejor continuación de las blancas? Bueno, aquí me decía un alumno, bueno, ya veo que tenemos una mano levantada. Bueno, es la típica pregunta, ¿no? El ajedrez se enseña básicamente para mejorar el juego cuál es la mejor continuación de las blancas. Lo hemos visto antes. Y me decía ¿por qué hacemos ajedrez en la escuela? Bueno, pues tenemos un problema de matemáticas, por ejemplo, todos conocemos las palabras y su significado de enunciado del problema de matemáticas, pero no aceptamos a resolver el problema. Esto es algo parecido. Conocemos cómo se mueven las piezas, ahora acierta a responder la pregunta. Tenemos que observar.
relacionar las palabras, en este caso las piezas, para responder la pregunta correctamente. Y me dijo el niño, es verdad, y además es más divertido, porque hay muchas maneras de mejorar en la resolución de problemas. ¿Con más problemas? Sí, pero ¿qué es lo que nos hace resolver un problema? Ciertas habilidades mentales, ciertas habilidades que se pueden hacer de otras maneras. De la misma manera que se puede hacer un túnel bajo tierra picando con un pico y con un martillo, o bien con una tuneladora. Hay modos más rápidos, más eficientes, hay diferentes modos. ¿Qué hacemos con el ajedrez educativo? ¿Responder la pregunta cuál es la mejor jugada? Sí, pero muchas otras también, y lo hemos visto antes. Memorizar una posición, quitar. Esta posición me la puso también Miriam, es algo más compleja que la que hemos puesto antes. Y por ejemplo, la pregunta más difícil de todas es: ¿puede llegar la torre de F8 a dónde está? ¿Es posible? Las mismas preguntas de antes. Colocar la posición, cuántos puede pesar, cuántas piezas hay en total. ¿Es posible? ¿Alguien quiere responder? Esta sí. ¿Quién quiere responder si es posible y cómo? Con una torre que haya llegado a F8. Es posible. ¿Sí? Haber movido el caballo, que la torre estaría colocada en la esquina, para sacar el caballo, ¿vale? Ha movido la torre y luego ha colocado el caballo en su sitio. Exacto. Sí. Habrá sacado el caballo, después es... pero había un alfil ahí. ¿Cómo ha podido salir el alfil? El alfil negro de F8. En F8 hay un alfil primero, ¿no? Sí. Con una misma posición tenemos diferentes preguntas. Esta es la más compleja. Y tenemos para todos, para que le cuesta un poco más y a quien le cuesta menos. Bueno, lo dejo ahí. ¿Avanzamos? ¿Poder? Tal vez es posible. Tal vez es posible. Bueno, el ajedrez, mano izquierda, es un juego. Un deporte también, sí, pero empieza con juego, ¿no? Un lenguaje. El ajedrez educativo es una pedagogía. El ajedrez es un juego que se juega con 32 piezas, un tablero, 2 jugadores. El ajedrez educativo usa muchísimos juegos. Muchos, muy variados, muchos materiales, diferentes agrupaciones, no solo 2 contra 2, sino pequeños equipos, equipo completo. El ajedrez trata de resolver una cuestión, básicamente, la mejor continuación. El ajedrez educativo trata de resolver múltiples cuestiones. El ajedrez, como todos sabemos, desarrolla muchas capacidades lingüísticas, matemáticas, concentración, empatía, autonomía, iniciativa personal, de sentido crítico, muchísimas. Y el ajedrez educativo también, y otras. Y lo hace, además, de manera globalizada, transversal e interdisciplinar de acuerdo con los principios de la neurociencia, que vamos a ver a continuación. Hemos visto cuestiones motrices. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Transversalidad, globalidad, interdisciplinaridad. ¿Qué diferencias, relaciones hay entre cada concepto? Transversalidad, pues que abarca cualquiera de los ámbitos del conocimiento, junto con el desarrollo de valores. Los valores también los incluimos con la transversalidad. La interdisciplinaridad es el trabajo de diferentes disciplinas. Se trabajan al mismo tiempo. Es un poco más concreto la transversalidad. Y la globalidad es que se trabajan al mismo tiempo diferentes disciplinas. Es parecido a la interdisciplinaridad, solo que se hace al mismo tiempo. No hay una que sea casi más importante que la otra. Así, por ejemplo, estas dos imágenes las podemos relacionar con lengua, pero corresponden a una misma unidad didáctica que diríamos.
aquí lo vemos, un trabajo en equipo, redactando un cuento a partir del mate del beso, mate de dama y rey contra rey. Y aquí están redactando el cuento a partir del patronaje defístico que hemos trabajado, con el cual hemos trabajado también en matemáticas, el cuadrado y el rectángulo, la medida de ángulos, esto en segundo de primaria. El rectángulo y el cuadrado, viendo perfectamente, y con eso perfectamente, la diferencia entre cuadrado y rectángulo, porque haciendo lo mismo en el ciclo superior, en quinto y sexto de primaria, entre un 4×4 y un 5×4, me dicen que los dos son un cuadrado. Esto en segundo de primaria se deja muy claro que cuando son diferentes, uno es cuadrado, si los lados son iguales, y es rectángulo si son iguales 2 a 2. Trabajo de lengua, aquí hay que capturar en el orden correcto las palabras para formar una oración. Estamos trabajando al mismo tiempo el movimiento y la captura, en este caso es de la torre. Lo más típico es tener unas etiquetas que se ponen en el tablero y se van capturando. Uso de las transversalidad. Aquí tenemos el tablechés, que es este juego de aquí, que voy a presentar a mediados de marzo en el tercer congreso virtual AGEDU. Se ha publicado en el portal Ajedrez a la Escuela, lo han publicado en Capatine y tal vez se presente en más lugares, y voy a buscar también a un diseñador o diseñadora para que lo pueda llevar a cabo el diseño. Otro de los aspectos es la gamificación, otra de las pedagogías actuales, que es el uso de juegos, de muchos juegos en el aula para trabajar muchas cosas. ¿Qué trabajamos con el tablechés? Pues las tablas de multiplicar. Es un juego de estrategia, y en el nivel más complejo se trabaja también el cálculo de probabilidades, cosa que en general en primaria hay pocos trabajos, ejercicios, actividades donde se trabaje el cálculo de probabilidades. Y aquí, como antes, cuentan solos los puntos que tienen las carreras de peones,